Bueno, buenas noches, mi nombre es Luis Carlos Cardona García y hoy vamos a hablar del decreto 948 de 1995. Esto como respuesta a la tarea 3 de la unidad 2, evaluar fuentes de contaminación. Entonces, para hablar del decreto 948 es importante saber qué es lo que reglamenta. Entonces, dentro de él podemos identificar que parcialmente reglamenta la ley 23, la ley decreto ley 2811 de 1974, la ley 9 del 79, la ley 99 del 93 y hace relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. ¿Qué reglamenta el decreto 948? Inicialmente podríamos decir que está enfocado al recurso aire y que en él se decreta el reglamento de protección y control de la calidad del aire, es decir, la calidad del aire, los permisos para emisiones atmosféricas, control de emisión a fuentes fijas, calidad de combustible para fuentes fijas, control de emisiones a fuentes móviles, calidad de combustible para fuentes móviles y ruido. ¿Cómo está compuesto este decreto? Pues bueno, el decreto tiene 13 capítulos y 138 artículos. Es importante decir que el decreto 948 también quedó incluido dentro de los decretos compilados en el decreto 1076 de 2015, donde el aire es reglamentado como un recurso. En este se define el capítulo 1 como reglamento de protección y control de la calidad del aire en varias secciones. ¿Cuál sería el resumen del decreto 948 de 1995? Pues bueno, para hablar de este decreto es bastante extenso, entonces por razones de tiempo vamos a resumirlos, sobre todo los aspectos más significativos de él. Entonces, hablando del capítulo 1, tiene dos artículos. El título del capítulo número 1 es el contenido, el objeto y las definiciones. Entonces, dentro del artículo 1, casi que el contenido y el objeto nos parece como importante resaltarlo, y es el reglamento de protección, control de la calidad del aire, que tiene un alcance general y es aplicable en todo el territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto? Es aplicable en todos los departamentos y municipios del país. En el artículo 2 del capítulo 1 cita todas las definiciones. Pues, ¿qué es lo que hacen las definiciones? Citan las partes técnicas y especifica a qué se refiere cada una de esas composiciones técnicas que vamos a encontrar con respecto al tema de aire. Dentro del capítulo 2, el título es Disposiciones generales sobre normas de calidad del aire, niveles de contaminación, emisiones contaminantes y de ruido. El capítulo 2 contiene entre los artículos 3 y 16. Dentro de ellos podríamos destacar cuáles son los tipos de contaminantes, las actividades especialmente controladas, las distintas clases de la norma y estándares, cuál es la calidad de aire, cuáles son los niveles de ignición, cuál es la norma de calidad del aire en los distintos niveles y cuál es la norma de emisión. Listo. También encontramos que hay cuáles son las normas de emisiones restrictivas, cuáles son las emisiones permisibles, cuál es la norma de emisión de ruido y norma para ruido ambiental, la clasificación de los sectores y las restricciones que tiene el componente de ruido ambiental, y cuál es la evaluación y emisión de olores ofensivos. Entonces, lo que encontramos en las disposiciones generales sobre la norma de calidad del aire y los niveles de contaminación y emisiones de contaminante nos dice básicamente qué es lo que nos podemos encontrar y cuál podría ser esos factores de clasificación de la contaminación. En el capítulo 3 habla de las emisiones y contaminantes y contiene los artículos del 17 al 35. ¿Qué es lo que podemos resaltar dentro de este capítulo? Habla de las emisiones prohibidas y las controladas, las fuentes de contaminantes, cuál es la clasificación de las fuentes contaminantes, las restricciones de uso de combustibles contaminantes,
cuáles son esos establecimientos generadores de olores ofensivos, eh, cuáles son los materiales de desecho de las zonas públicas, controles de emisiones molestas de establecimientos comerciales, combustión de aceites lubricantes de desecho, prohibición del uso de crudos pesados y la incineración de llantas, entre otros. Asimismo habla sobre la quema de bosques, las quemas abiertas en las áreas rurales, cuáles serían las quemas controladas, el almacenamiento de tóxicos volátiles, la construcción de edificios y las operaciones portuarias. Una de las cosas para resaltar serían las condiciones de almacenamiento de tóxicos volátiles, porque muchas veces, pues, dentro de la claridad que tendríamos, nos parece que es de las condiciones que de pronto no están muy reguladas, o aún no son, pues, como muy claras dentro de todo el contexto de la legislación, o no conocemos una resolución que nos diga taxativamente a qué se refiere tóxicos volátiles. Dentro del capítulo 4 sería de las emisiones contaminantes de las fuentes móviles y va desde el artículo 36 al 41, que nos dice cuáles son las emisiones prohibidas, las sustancias de emisiones controladas de fuentes móviles terrestres, emisiones de vehículos diésel, obsolencia del parque automotor, prohibición del plomo y restricciones de azufre y otros contaminantes en la gasolina, y cuáles serían las obligaciones de cubrir la carga contaminante. En el capítulo 5 habla de la generación y emisión de ruido. Bueno, este capítulo va desde los artículos 42 al 64 y habla de las emisiones de ruido, cuáles serían los sectores que estarían, pues, incluidos dentro de estas restricciones, los autoparlantes y los amplificadores, la prohibición de la generación de ruido, cuáles serían esos horarios, cuál es el ruido permitido de la maquinaria industrial, cuáles definen los establecimientos industriales comerciales ruidosos, habla del ruido de las plantas eléctricas, de la promoción de ventas con autoparlantes o amplificadores y cuáles son esas obligaciones que tenemos de impedirlas por perturbación de ruido y cuál podría ser el área perimetral de amortiguación de ruido. Asimismo, también habla de el ruido en las zonas residenciales, el ruido de los aeropuertos, cuál es el uso de la bocina, el ruido para vehículos y de servicio público, la sirena y las alarmas y el uso del silenciador y algunos indicadores. Bueno, siguiendo con el capítulo 6, dentro de él encontramos todas las funciones de las autoridades ambientales en relación con calidad y control de la contaminación del aire, y están incluidos ahí los artículos del 65 al 71, que es lo que podríamos decir en el capítulo 6. Define con claridad qué es lo que tendría que hacer las corporaciones autónomas regionales, la autoridad ambiental, el municipio, la policía, ¿sí? Y define, pues, como dentro de esos capítulos todos los componentes y las actuaciones que ellos tendrían. El capítulo 7 habla de los permisos de emisión para fuentes fijas y va de los artículos 72 a los 89. ¿Qué es lo que define? ¿Cómo se puede tramitar todo un tema de permiso para emisión de fuentes fijas? En el capítulo 8 encontramos todos los mecanismos de evaluación y certificación para fuentes móviles. Están incluidos desde el 90 al 95 y dice qué es lo que hay que hacer para poder tener el certificado de las fuentes móviles. En el capítulo 10 encontramos la vigilancia y control del cumplimiento de las normas para fuentes fijas. Entonces me define cómo se va a realizar todo el proceso de vigilancia y control para las fuentes fijas. En el capítulo 11, que está derogado por el artículo 66, dice cuáles son los medios y medidas de la policía. Esto porque queda como derogado, inclusive muchas de las acciones que hay aquí están incluidas en el código de la policía que hoy es vigente. En el capítulo 12 queda la participación ciudadana en el control de la contaminación atmosférica. Entonces, lo que nos dice como resultado es el derecho a la intervención de los ciudadanos. Y en el capítulo 13 dice cuáles son las disposiciones finales y cuál sería la vigencia de este decreto. Como conclusión, podríamos decir, la legislación nacional frente al componente aire está bien estructurada y fundamentada.
En mi opinión personal, lo que hace falta es conciencia ciudadana y más control por parte de los entes de control. Muchas gracias.